Entonces, en estos domingos estamos viendo sermones sobre Nehemías. Vamos a ver todo el libro de Nehemías. Y hoy estamos en el día 2. Y Nehemías, dijimos el domingo pasado que Nehemías recibió la carga. Él estaba ¿dónde? En Persia. Y yo estaba pensando anoche esta frase. Muchas veces el Señor necesita traer un extranjero para levantar los muros, pero los muros que estamos hablando son los muros de salvación. La Biblia está repleta de pasajes que habla sobre amar al extranjero. La Biblia está repleta de pasajes donde el Señor lo manda a Israel a recibir al forastero. Jesús dijo, cuando lo haces a uno de estos pequeños, me lo hiciste a mí. ¿Y qué dicen unos versículos anteriores? De recibir al forastero. El forastero es un extranjero, hermano, que no vive ahí en Israel, vivía en otro lado y andaba de pasada y muchas veces no tenía donde dormir. Y el mandamiento es, cuídenlo, denle un lugar, denle comida, bendíganlo. Es el plan de Dios, bendecir al extranjero. Y acá Dios está llamando a un extranjero, Nehemías. ¿No lo podía hacer alguien del pueblo? ¿Que Dios tuvo que mandar a llamar a alguien de afuera? Sí, Dios hace así las cosas. Muchas veces hace Dios cosas que no tienen sentido para nosotros, pero para Él sí. Y uno solito levantó. Dijimos, no era ni profeta, no era ni sacerdote, no era ni apóstol, como hoy estamos en la época de la apostolitis a nivel mundial. No era ni apóstol, no era ni profeta, no era nadie reconocido a nivel religioso. Era copero de un rey que le servía al rey. No siempre, porque el rey tenía muchos coperos. Por eso él esperó 4 meses. Y ahí se le dio la oportunidad de ir delante del rey. No iba siempre, pero le tocó a él ir y fue y le sirvió. Y mientras le servía, el rey dijo, ¿qué pasa contigo, Nehemías? Tu semblante está triste, está... Saben que podía haberlo matado el rey. En esos tiempos, no, alguien que servía debía estar bien, debía estar preparado y alegre porque nadie entraba a la cámara del rey. No cualquiera entraba a ese lugar. Eran muy pocos los que podían llegar a ese lugar. Muchas veces ni siquiera las esposas estaban ahí. Y él llegó hasta ahí y le dijo, ¿por qué está así tu semblante? Y Nehemías dice, yo temí en gran manera, porque debía estar bien para presentarme delante del rey. Sin embargo, le dije al rey, ¿cómo estaré bien yo si en los sepulcros de mis padres está desierto, el lugar está derribado en los muros? Así como estaban los muros, estaba el corazón de la gente, y ahí es donde Nehemías empieza su camino. Predicamos el domingo pasado. Y llegamos hoy al capítulo 2, ya casi los últimos versículos del capítulo 2, versículos 18 al 20. Entonces dijo Nehemías, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Eronita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio, se burlaron de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebelás contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Qué interesante, hermanos. Hay tantos secretos solamente en estos pocos versículos. Pero Nehemías tomó 4 meses para orar, para ayunar, para poder acercarse antes al rey para hablar, tomó tiempo en oración. ¿Y por qué había una persona sola con ánimo para edificar? ¿Se han preguntado esto? ¿Por qué solamente uno tenía ánimo para edificar y encima era extranjero? Yo creo que el plan de Dios es que muchos extranjeros, y el plan de Dios es enviar a muchos a otros países, hermanos. El primero ahí vemos en Abraham, ¿no? Sal de tu tierra, Abraham, y de tu parentela y vete. ¿Y a dónde? Tú sal. Pero vas a salir de tu cultura, de tu país, le dijo Dios. Es el plan de Dios enviar misioneros. ¿Sabían? Jesús fue misionero. Y él no pertenecía a este mundo, ni siquiera ahí a Jerusalén. Él era del cielo, hermanos, y Dios lo mandó como un extranjero, miren. Por eso la Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos.
Y somos aquí más extranjeros que en otro lado, porque no estamos en nuestra cultura. Pero tranquilo, es el plan de Dios, no se preocupe. Dios está en el plan. Porque así lo hizo durante cientos de años. Y así va a seguir siendo. Porque Dios tiene planes de enviar a otras personas a otras naciones. Nehemías estaba animado. ¿Por qué estaba animado Nehemías? Había pasado 4 meses orando. Póngase a orar 4 meses y va a ver qué animado va a estar. 4 meses ayunando, orando, buscando a Dios. Y cuando se acercó dijo, edifiquemos, levantémonos. Claro, hermano, había estado ayunando. Cuando uno ayuna y ora, ¿sabe cómo se va el desánimo? Se va, pero rapidito se va. Cuando esté desanimado, póngase a orar y a buscar, y ayune un día. Deje de comer y tome agua nada más por un día. Y busque a Dios en vez de mirar las novelas. Un día nada más. Pero un día. Y va a ver cómo el desánimo sale, pero rapidito de su vida. Hasta anda animando, no solo a usted, anda animando a todos, hasta los hermanos andan animando. Nehemías pasó del silencio a la acción. Hay un tiempo donde hay un tiempo de búsqueda, de clamor, de silencio, de estar en lo secreto de Dios, ¿no? Pero hay tiempos donde hay que levantarse. En el capítulo 2, versículo 12, dice, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo, pero no declaré a hombre alguno lo que Dios me había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. O sea, anduvo en silencio, era un hombre sabio, no debía andar contando. Había aprendido que José un día le contó a los hermanos el sueño y los hermanos lo envidiaron. Nehemías aprendió de la palabra que hay tiempos donde hay que callarse, no hay que hablar, no hay que decir nada, que hay que orar, hay que buscar. Y el carácter de una persona, hermano, se ve demostrado cuando nadie te ve. Eso somos realmente en Cristo. ¿Quiénes somos? No cuando estamos a veces predicando o haciendo un bien o entre los hermanos, que muchos, hermano, Dios le bendiga y andamos dando palabra, me incluyo, ¿no? Y andamos bendiciendo, pero cuando estamos solitos, ahí sí que agarramos el tridente y... No, ahí es lo que se ve. Cuando uno está solito, ahí se ve el carácter. Y como Nehemías había pasado 4 meses orando, el mayor porcentaje de edificación, ¿saben cuándo lo hizo Nehemías? Cuando estuvo en Persia orando. Algunos ya me van a mirar diciendo, ¿qué está predicando el pastor? El mayor tiempo de edificación de los muros, Nehemías lo hizo de rodillas. Porque ahí es donde él realmente oró y donde él buscó las fuerzas del Señor, donde él buscó en la palabra, donde él escudriñó, donde Dios le habló y le dijo, quiero que hagas así, así, asá. Es en oración, hermanos. Una vez que le abrió las puertas del rey, salió como un león a edificar. No lo paraba nadie, porque había estado un tiempo con Dios. De rodillas hizo la mayor parte de la obra. Y de rodillas es donde uno puede encontrar la sabiduría de Dios. Yo pensaba en esto en esta mañana temprano. Porque ahí en la oración es donde él decidió tomar decisiones y donde Dios le dio sabiduría. Que a veces, hermano, no tenemos sabiduría para tomar decisiones. Y tomamos decisiones porque el viento vino de ese lado, o porque alguien escuchó, o porque el otro no sé qué, o porque ya me aburrí de acá y ando por acá y ando por allá. No, sean sabios. Pasen tiempo con Dios antes de tomar una decisión. Porque después vienen los problemas y uno dice, pastor, ¿y ahora qué hago? Tengo todo esto. Es que el tema fue antes, que uno tiene que tomar tiempo y pedir sabiduría al Señor para tomar decisiones. Eso es lo que hizo Nehemías. Dice que hizo como un examen, un mapeo de la situación. Dice que fue de noche y miró y entró por este costado y dijo, no, vámonos, vamos a entrar por el lado oeste, por el este, vamos a mirar. Y subió el monte y miró. Hizo un mapeo de la situación. No es que fue como y se tiró ahí y dijo, vamos a edificar. No, miró si hay enemigos, miró si todavía había personas que estaban armadas. Miren qué sabiduría que le dio el Señor a este hombre. Solamente 4 meses oró. Escondió los planes de los enemigos, no dijo nada. Y aún de la gente del pueblo también, escondió de los líderes judíos. Todavía no era el momento de hablar, era tiempo de examinar, de mirar, de examinar los muros, de ver cuánta destrucción había habido ahí. Se tomó tiempo para pensar, para reorganizar, para formular.
Por eso el sabio toma tiempo. Y Jesús dijo, en el Nuevo Testamento vemos que dice la palabra del Señor, antes de hacer un proyecto, un plan, tienes que medir, ¿no? Tienes que pensar, tienes que diagramar, porque no va a ser que en la mitad del proyecto te falte algo y no, tienes que saber cuánto vas a necesitar para llevar adelante ese plan, ese proyecto. Él sabía que no era un plan suyo, sino un plan del Señor. Por eso el versículo 17 del capítulo 2 dice allí, les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Ahora yo les pregunto, ¿qué culpa tenía Nehemías de cómo estaban los muros? ¿Tenía alguna culpa? Ninguna. Él estaba tranquilo viviendo en Persia, teniendo un cargo muy importante, porque ser copero de ahí en ese tiempo era muy importante, no cualquiera llegaba ahí al rey, tranquilo, viviendo, extranjero. Pero ¿qué dice ahí? Miren estas palabras, estamos en el mal que estamos, o sea, nosotros, dice él. Dice, edifiquemos, o sea, nosotros, estemos, nosotros. O sea, Nehemías no tiene la culpa de cómo estaban los muros, pero se incluyó en el asunto, se hizo cargo. Se hizo cargo y dijo, yo también estoy así, porque si allí donde están nuestros padres, abuelos enterrados, la tierra del Señor, dice, aunque yo esté muy cómodo donde estoy, igual pertenezco. Y hay una generación ahí que quedó. Entonces él se hace cargo, él dice, estamos, edifiquemos, estemos. Y cuando se levanta a edificar Nehemías, miren lo que sucede. Versículo 19 del capítulo 2, ahí nomás donde tú estás. ¿Qué dice la palabra así del Señor? Pero cuando lo oyeron Sanbalat, eronita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebelás contra el rey? Llegó el momento de edificar el muro. Llegó el momento de resguardar la ciudad, que en ese tiempo todas las ciudades lo hacían, porque, claro, hermanos, cuando venían los enemigos, que venían así miles, imagínense, ahí estaban los muros y las puertas, los cerrojos, que impedían y les daban tiempo de estrategia para poder atacarles. ¿Qué decía Israel? Israel oraba muchas veces no, pero muchas veces oraba. Y Dios no permitía que entren a la ciudad. O sea que en esos tiempos los muros simbolizaban la protección que cada pueblo tenía, que era importante que lo tengan. Entonces, ¿qué pasó aquí? Se deciden a edificar. ¿Y quién aparece aquí? Aparecen los enemigos. Ya había aparecido, el domingo pasado hablamos de Sanbalat y de Tobías, pero ahora se suma otro, miren, Gesem el árabe, ¿saben de dónde eran? De Edom. Allí están los samaritanos con Sanbalat, Tobías los amonitas y Gesem los edomitas. Tan pronto como se anunció la reedificación, vino otra vez la oposición. Y es interesante cómo Nehemías actúa, muy interesante les diría yo. Porque Nehemías no responde mostrando las cartas que tenía del rey. Hoy sí podía haber dicho, miren, a los edomitas, a todos los que estaban ahí, todos los enemigos que se levantaron. Podía haberles dicho, miren, tengo un mandamiento del rey de Persia. Que el rey de Persia era prácticamente, visto secularmente, era un dios en esos tiempos, ¿no? Prácticamente era eso. Sin embargo, él no lo vemos diciendo, tengo un edicto del rey. No pueden decirme nada. No, fíjense, no responde mostrando el mandamiento o el mandato del rey de Persia, sino que responde, ¿saben cómo? Con el mandamiento de Dios. Con el mandamiento de la autoridad de Dios. Versículo 20 dice, y en la respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. O sea, aquí no estamos porque nos mandó el rey de Persia, ni porque nos firmó una carta. Aquí estamos porque nos mandó el Señor. Y Él nos dio autoridad para edificar. Y hay promesas. Él había pasado tiempo buscando al Señor, Nehemías, y sabía que era Dios el que lo había enviado. Estaba seguro,
Por eso iba a edificar. Por eso se iba a levantar. Por eso viene ahora a animar a los hermanos. A animar a todos los desanimados que estaban allí. Entonces yo pensaba en esto en este día. ¿Cómo manejas las críticas? ¿Cómo manejas la oposición? ¿Cómo nos manejamos cuando hay oposición, hermanos? Cuando tú estás haciendo algo y sientes que se está levantando alguien, que alguien está mal por lo que estás haciendo, que hay burlas o que hay desprecio. ¿Pelearemos al mismo nivel? Miren, les pregunto esto hoy, ¿no? ¿Pelearemos al mismo nivel que Sanbalat? ¿Que pelearemos al mismo nivel que los otros del Gesem, el árabe y cuántos enemigos que se levantaron? Ahí va la segunda pregunta parecida. ¿Lo ves a Nehemías peleando contra estos enemigos, mostrando el mandato del rey, poniéndose al mismo nivel? Eso es lo que pensaba yo esta semana, desde el lunes, armando este sermón. ¿Qué hacemos? ¿Cómo manejamos la oposición? ¿En quién ponemos nuestras cargas? ¿En quién descansamos? ¿En quién confiamos, hermanos? ¿En quién confías? ¿Ponemos nuestra confianza en el sistema económico? ¿Ponemos nuestra confianza en las cosas tangibles o en las cuentas de banco? ¿En quién está puesta nuestra confianza? Tiene que estar puesta en el Señor. Él es nuestra confianza. Él es la roca. Por eso tienes que recordar siempre que estás en una prueba, que el oponente no está en el mismo campo de batalla que el tuyo. Nosotros caminamos en caminos diferentes a los oponentes. ¿Sabías? Nosotros estamos en otro campo de batalla más alto, no porque seamos mejores. Dios nos puso, la Biblia dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Así Dios nos ve. A veces no nos vemos nosotros así, pero así nos ve Dios. No porque seamos inteligentes, no, es porque aceptamos a su Hijo como nuestro Señor y Salvador. Y estamos sentados, dice, en lugares celestiales juntamente con Cristo. Pero muchas veces nos ponemos al nivel de nuestro oponente y peleamos al mismo campo. Y eso no lo hizo Nehemías. Pero lo que sí está peleando Nehemías es con un viejo enemigo de Israel, el desaliento. Que es lo que estuvimos hablando el miércoles. No voy a predicar lo mismo que hablamos el miércoles, pero tiene que ver. El desaliento es lo que se levantó, porque en el capítulo 4 aparece de nuevo el enemigo. Y ya es la tercera vez que aparece Sanbalat. Porque cuando yo Sanbalat, que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Sanbalat se levanta contra Dios más que contra el muro que se estaba edificando. El enemigo lo que se está levantando es contra Dios mismo. Pero Nehemías peleó a un nivel de rodillas, hermanos. Peleó al nivel de las rodillas. Se humilló ante Dios y Dios lo levantó. Y Dios dijo, a él puedo usarlo. Porque teme a mi palabra y porque tiene otra forma de pensar y de hacer las cosas. A él es el único que puedo levantarlo. Y es copero, no importa, es copero, no importa que sea copero, dijo Dios. Que sea lo que sea, a Dios no le interesan los cargos. A Dios le interesa el corazón. Porque podía haber levantado a alguien con conocimiento religioso, sí. Podía haber levantado a un sacerdote, sí. Podía haber levantado a un gran profeta, claro. Pero ninguno de ellos estaba al nivel de Nehemías. Nehemías se decidió pelear como correspondía pelear. Y claro, se le levantó Sanbalat porque empezó a edificar el muro. Era de verdad que el muro se estaba edificando, se estaba levantando el muro de Jerusalén. Y claro, redobló la pelea y dijo, vamos a burlarnos de ellos, a ver si burlándonos dejan de hacer lo que Dios quiere que hagan. Vamos a hacer escarnio, vamos a enojarnos, vamos a amenazarlos, dijo Sanbalat. A ver si con eso lo quitamos del plan a Nehemías. Pero no pudieron. Nehemías estaba preparado, había buscado, había orado, había ido a la palabra del Señor. ¿Y saben en qué vemos este ejemplo en este hombre? Que Nehemías rehusó vengarse de los enemigos, pudiendo hacerlo.
No lo veo a Nehemías diciendo, ustedes me hicieron esto, ahora van a ver lo que les va a pasar. No lo veo así, o tú lo ves así. Se enfocó en edificar algo que estaba destruido. Ese era su plan. Nada lo pudo correr de ese plan, ni quitar, ni marear de ese plan. Pudiendo vengarse, me acuerdo de José. José tuvo la oportunidad, como predicamos hace poquito tiempo, tuvo la oportunidad de vengarse de los hermanos con el derecho, claro que sí, y toda la autoridad que tenía como gobernador. Podía haber dicho, mátenlos a todos estos. Ahora van a ver lo que es haber estado 30, 40 años en cárceles, en pozos, como esclavo. Ahora van a ver. ¿Lo ven así a José? Peleaban a otro nivel, ¿o no? Jesús cuando estaba en la cruz, ¿qué dijo? Teniendo millares de ángeles alrededor, todo el cielo esperando, aunque Él mueva quizás un dedo desde la cruz. Y si Él hacía así, mamita querida, no hubiera quedado nadie. ¿No les parece? ¿Qué dijo Jesús? ¿A qué nivel peleó? Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Miren qué nivel de pelea, hermano. Madre mía, ¿no? El Hijo de Dios, diciendo de la cruz, perdónales. Ese es el mismo corazón de Nehemías. Y ese es lo que tenemos que aprender nosotros. No era cuestión de guerra en este momento, no era cuestión de pelea, era cuestión de obediencia, de edificación y de restauración. No era cuestión de salir a la batalla, Nehemías. No, Nehemías no fue para ir a la batalla, fue para edificar el muro, punto. Eso era lo que quería hacer. ¿Por qué Nehemías no peleó con los enemigos? ¿Sabes por qué no peleó con los enemigos Nehemías? Porque ya había peleado antes. ¿Sabe cómo? De rodillas. Esos 4 meses que él estuvo orando, inquiriendo, ¿sabes qué hizo ahí? Ahí estuvo peleando. Porque la batalla era espiritual. Y desde el mes de Quisleo hasta Nisán, que eran 4 meses que pasaron, se la pasó peleando la batalla y pidiéndole, Señor, ten misericordia y que el rey me deje. Por eso cuando se levantó y se le abrieron las puertas, Dios le abrió las puertas, ¿saben qué? Ese hombre no lo paró nadie. Y así puedo ver también ejemplos en la Biblia como por ejemplo David. Cuando estuvo a punto de matar a Goliat dijo, porque de Jehová es la batalla y Él nos entregará el enemigo en nuestras manos. ¿Tú crees que esa piedrita que tenía David podía matar a Goliat? Era imposible. Aunque hubiera estado toda la vida, ¿qué te parece? Buscando la mejor piedrita. Aunque le hayan dicho, no, David, esa piedra no, esta. No era cuestión de la piedra. No, es que él tenía una onda, pastor, que era una onda especial. No, no era ni la onda ni la piedra. Era que la batalla era de Jehová. Y en eso hizo la diferencia David. Cuando el rey Nabucodonosor había mandado a toda la gente que adorase su imagen, ¿cómo estaba allí Daniel? El edicto era, adoren la imagen de Nabucodonosor. ¿Y Daniel qué hizo? No, yo no. Porque hay un mandamiento más superior primero. Amarás al Señor con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y con todo tu corazón amarás al Señor y te postrarás solo ante Él. ¿Y qué hizo Daniel? Daniel se encerró en su cuarto, abrió las ventanas y se puso a orar como lo hacía siempre. Y oró a Jehová como antes. ¿Saben qué hizo? No peleó contra Nabucodonosor. Peleó de rodillas. Yo les conté que un gran hombre de Dios, usado mucho por el Señor, cuando muere sus discípulos van a su cuarto y el piso era igual a este, de madera. Y los discípulos estaban en su cuarto viendo libros que tenía y escritos y dijeron, wow, todo esto que escribió nuestro líder espiritual. Y alguien dijo, encontré el lugar donde oraba. ¿Cómo? Sí. Al lado de la cama había 2 surcos en el piso de madera. ¿Saben de qué surco eran? De las rodillas. Oraba tanto
que había dejado un surco, hermano, en el piso de madera. Daniel sabía cómo pelear. No fue contra el rey, fue en oración, haciendo lo que siempre hacía 3 veces por día. Apocalipsis dice que así claman las almas de los cristianos del primer siglo. Dice, clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Sabían dónde ir a clamar y dónde esperar justicia y misericordia. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿De qué lado estamos nosotros? ¿Del furor? ¿O estamos de la blanda respuesta? Porque acá está diciendo la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Nosotros tenemos que estar del lado de la blanda, hermanos. Amén. Amén. Edificamos pues el muro y toda la muralla, dice Nehemías 4:6. Fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Versículo 7. Pero aconteció otra vez, hermanos, que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, miren, se empezaron a sumar enemigos, que los muros de Jerusalén eran reparados, los portillos comenzaban a ser cerrados. Se encolarizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos día y noche. Versículo 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Venían bien, habían edificado hasta la mitad. Y ahí que vino el desaliento. ¿Pero por qué vino el desaliento? Si Nehemías había puesto a todos a orar y había puesto a todos a que buscasen al Señor, ¿por qué vino el desaliento? ¿Tú crees que el desaliento vino porque se levantaron otros enemigos? No. Vino Sanballat, vino los mismos de siempre, que estaban enojados y se burlaban. Acá lo dice la palabra del Señor. Versículo 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado. Y el escombro, ¿qué dice? Es mucho. Por eso no vamos a poder edificar el muro. ¿Qué estaba viendo el pueblo, hermanos? Algo que no había visto antes. ¿Qué era lo que no había visto antes? Que siempre estuvo ahí. ¿Sabe qué era? Los escombros. Los escombros, pero hermanos, siempre estuvieron los escombros ahí. Siempre estuvieron esos montones de escombros. Sin embargo, Nehemías vino con aliento del Señor, con ese plan. Y empezó a edificar. El escombro siempre estuvo ahí. ¿Qué estaba pasando aquí? Y eso hace el desaliento. Hace que pierdas tus fuerzas. Dice que las fuerzas se habían debilitado. El desaliento hace que pierdas tu meta, que veas el escombro. El escombro habla de tierra, roca, piedras. Cuando miramos los escombros, no vamos a poder ver lo que Dios está haciendo con nosotros, con nuestra familia, con nuestra casa. No pongas tu mirada en el escombro que muchas veces hay. Hay cosas que todavía hay que solucionar. Hay cosas que todavía hay que seguir cambiando en casa. Hay formas a veces de enojarnos y hábitos que tenemos. No pongas tu mirada en eso. Pon tu mirada en lo que Dios puede hacer, en lo que Dios puede transformar. Porque si no pierdes de vista el plan de Dios. Antes la gente dice que tenía ánimo para trabajar. Ahora dice que no había ya más ánimo. ¿Sabes? La palabra hebrea para ánimo quiere decir que tuvieron un corazón para trabajar. El desánimo siempre va a estar ahí a la puerta. Pero Dios está buscando un corazón. No busca un corazón perfecto. No busca a alguien que esté listo, terminado, que esté perfecto en el Señor. Busca un corazón. Y mientras estás sirviendo al Señor, Dios transforma ese corazón. Dios bendice tu actitud. Y el desaliento hace que pierdas la seguridad en el Señor. Porque el versículo 11 dice, y nuestros enemigos dijeron,
no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Así vino también el desaliento, me acuerdo, con Jeremías. Bueno, con Job también. Pero ellos pudieron vencer el desaliento. Job tuvo amigos entre comillas, ¿no?, que lo desanimaron. Su misma esposa lo había desanimado a Job. Sin embargo, él siguió adelante. Se quedó solo. Sin embargo, él siguió adelante. ¿Qué debemos hacer con el desaliento entonces? Versículo 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿Saben qué hizo Nehemías? Empezó a unir al pueblo. Los puso juntos, dice, por todas partes y detrás del muro. Puso a donde estaban los sitios todavía que estaban abiertos. Puso al pueblo por familias, con espadas, con lanzas, con arcos. Dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. La gente dejó de mirar el escombro y empezó a mirar al Señor. Fue eso lo que pasó. La gente dejó de pelear peleas que no les correspondía pelear. Se desgastaban en esas peleas. ¿Y saben qué empezó a pelear? Por lo que tenían, por sus hijos. ¿Cuánta gente pelea por cosas que no tiene que pelear y anda desanimada en la vida y ya anda desanimado, no hace nada por sus hijos, no hace nada por su familia? ¿Saben por qué? Están peleando batallas ajenas y están poniendo sus fuerzas en la crítica y en cuántas cosas estamos poniendo, hermano. Estamos poniendo nuestra fe en los medios muchas veces. Ah, no, pero dijeron en la televisión, pastor, dijeron en la radio. No escuche eso, deje eso. Muchas veces son cosas armadas para infundir miedo. ¿Nos acuerdan hace unos años atrás? La famosa ley antiinmigrante. No pasó nada, porque no fue hecha para eso, fue hecha para infundir miedo. Pero el que está con el Señor sabe lo que tiene que hacer para Dios. Sabe cuál es el momento que está viviendo y cuál es la batalla que tiene que pelear. La gente miraba al escombro en vez de mirar al Señor. Yo quiero orar en este día, porque estamos aprendiendo principios para nuestra vida, para nuestra casa, para nuestra familia. Y quiero que puedas cerrar tus ojos en este día, ponerte en pie delante del Señor. Oh Señor, te damos gracias en este día. Porque hoy a través Señor, de la vida de Nehemías, podemos ver un ejemplo que nos dejó a seguir. Porque él supo mirar cuando el pueblo había puesto su mirada en los escombros. Él supo animar, él supo cambiar esa visión. Y él puso su mirada en ti, Señor. Por eso pudo restaurar los muros. Él pudo poner su mirada en ti, Señor, para seguir adelante. Y el versículo 19 y 20 del capítulo 4 dice: y dijo a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de los otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Saben lo último que hizo Nehemías? Él supo congregar al pueblo. Él supo que el congregarse todos juntos era importantísimo. Y eso lo aprendió ahí, hermanos, en la batalla. Lo aprendió ahí en las pruebas. En las pruebas comprendió la importancia de reunirse todos juntos. Porque haciendo eso, dice, nuestro Dios peleará por nosotros.
Por eso aquí estamos congregados, para animarnos, fortalecernos unos a otros, darnos ánimo unos a otros. Cuando el pueblo se ocupó y empezó a servirse unos a otros, ahí Dios empezó a bendecirlos. El versículo 21 y 22 del mismo capítulo dice: nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén. Y de noche servían de centinela y de día en la obra. ¿Sabes por qué no estaban desanimados? Porque estaban ocupados en lo que les correspondía hacer. ¿Sabes por qué estamos desanimados nosotros la mayoría parte del tiempo? La mayor parte del tiempo estamos desanimados porque estamos escuchando lo que no debemos, porque estamos poniendo nuestra mirada en los escombros. Cuando no comprendimos, hermanos, y no comprendemos que el Señor nos trajo aquí para hacer un cambio aquí. Nos trajo aquí para levantar los muros que están caídos. Para levantarnos unos a otros, para unirnos unos a otros, para vigilarnos unos a otros, para cuidarnos unos a otros. Una vez un colega, un pastor, comentó que cada persona que se hacía miembro de su iglesia hacía un compromiso a cuidar la iglesia, a cuidar lo que hablaba, a cuidar a los hermanos. Miren qué lindo. Yo escuché eso y dije: Señor, es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Hacer un compromiso de cuidarnos, de bendecirnos, de no hablar mal de ninguna autoridad, de no juzgar, de no murmurar. Porque no queremos que venga el desaliento, hermanos, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. El desaliento es como una enfermedad interna que no se ve por fuera, se ve por dentro. Y los microbios que puedes ver en esa enfermedad espiritual comienza con la duda, con el miedo, con lo negativo que traemos a casa, y muchas veces lo traemos a la iglesia. Pero ¿sabes cómo se vence eso? Se vence trabajando unidos en una misma meta, llevando nuestro corazón al Señor, fijando un lugar para congregarte y estando siempre sirviendo con gozo a tu Señor. Esos son los pasos para destruir el desaliento en tu vida. Nehemías nunca se desalentó. Y él podía haber dicho: yo me vuelvo a Persia, ¿qué hago aquí? ¿Quién me mandó a mí a restaurar los muros? ¿Quieren ver los escombros? Véanlos. Podía haber dicho Nehemías: es un problema de ustedes. De todos modos, yo vine de otro lado. Si no me quieren aquí, pues está bien. Vemos que Nehemías peleó a otro nivel, hermanos. Sabía que unidos, juntos, cada familia frente a su casa, con lo que tenían, se arremangaron y empezaron a edificar. Solamente se necesita uno, hermanos, para edificar cosas. Solamente uno solito que se levante con este ánimo puede hacer estragos, puede hacer cosas grandes.
Un nuevo mover de Dios ha comenzado en Alabama. Ven y sé parte de este gran despertar. Aviva Alabama, Iglesia Latina. Los pastores Alejandro y Vanessa de Rubéis te esperan para bendecir tu vida. Los domingos a las 10:30 a.m. y los miércoles a las 6 p.m. Contamos con cuidado de niños, enseñanzas bíblicas para niños, preadolescentes y jóvenes. Aviva Alabama, Iglesia Latina. Experimenta un servicio diferente con una palabra renovadora de Dios que cambiará tu vida. Los domingos a las 10:30 a.m. y los miércoles a las 6 p.m. Estamos ubicados en el 600 Governors Drive en la ciudad de Huntsville, Alabama. Zona postal 35801, puerta 5. Para más información márquenos al 256-652-8497. Escríbanos a info@avivachurch.org o visítenos en nuestro sitio web www.avivachurch.org.